Hola a todos, bienvenidos a Cines del Diván. Nosotros somos Jesús Alanis, y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Cines del Diván. En el capítulo del día de hoy vamos a tratar de hablar de la tercera estructura que tenemos en estas pautas, de esas cuatro estructuras. Vamos a hablar de la estructura perversa o de la perversión como tal. Y en este capítulo vamos a utilizar algunas películas que es más característica o comúnmente conocida como Saw, en todas sus extensiones, por así decirlo, de las películas. Y una serie que está en Netflix, si no me equivoco, que se llama Bonding. Y una caricatura, una película animada que es Megamente. Ale, si gustas, podemos empezar. Sí. Bueno, justamente hace rato antes de empezar a hablar, sabemos y siempre decimos que aquí con el no hay coincidencias. Entonces, entre esta serie, digamos, de estructuras, vino el especial de, no prevención, de eliminación de la violencia contra la mujer, a pausar un poquito esto. Y justamente mientras, antes de grabar mencionamos, bueno, también hay mucha perversión dentro de toda la cuestión de la violencia, porque una de las partes importantes, teóricamente hablando, es, y algo que me parecía muy importante, y le comentaba a Chuy, es la diferenciación de entre la parte de perversión y lo que automáticamente solemos pensar como algo sexual, y la cuestión de la estructura perversa, que teóricamente hablando sí se mencionan muchas cuestiones que dan hacia la cuestión sexual, pero más a la sexualidad psicoanalítica y no necesariamente a lo sexual, ahora sí que con esa connotación más coloquial, digamos. Y una parte importante y que hemos mencionado dentro de las otras estructuras hasta ahora, que es la histeria y la neurosis obsesiva en este caso, es la parte del control, y vemos cómo hay un control diferente dentro de esta estructura perversa, que es un control del otro. En la histeria había sido como esa sensación de control del otro hacia la persona histérica, y en la obsesión o en la neurosis particularmente, ese control que el otro pone de manera simbólica sobre la estructura o sobre la persona neurótica. Y aquí el perverso es quien controla, es quien hace todo. Yo le decía a Chuy que particularmente en la serie de Bonding, a mí me parecía mucho como esta persona que juega ajedrez, pero sabe jugar ajedrez y está jugando con alguien que no entiende nada de cómo funciona, pero pues se la está pasando bien padre, pero la otra persona se está asegurando de mover sus piezas de manera estratégica para ganar y para disfrutar el juego, mientras que la otra persona pues no sabe qué está pasando. Y particularmente en esta serie tenemos dos personajes que son los principales, que cuando la vi me pareció muy divertido cómo juega con esta noción de la cuestión sexual de la perversión, porque la protagonista es una dominatrix, que pues es una cuestión más sexual del cumplimiento de fetiches y de fantasías hacia los clientes, pero a la par es una, que le iba a Chuy, no me quedó muy claro, no fue algo a lo que le prestara suficiente atención, si era psiquiatra o psicóloga, pero la personaje está estudiando la maestría o especial, algo así, y ella a la par, como trabajo nocturno, pues es dominatrix. Entonces la parte de la cuestión perversa de la que vamos a hablar no es su trabajo como dominatrix y como mistress, sino cómo ella a través de este trabajo controla al mejor amigo, y que es el otro personaje, y cómo ella juega estas cartas o juega, bueno, más bien estas piezas en esta metáfora del ajedrez para ella sacar provecho. Pero en cuanto al otro, que está ahora sí que a merced de Tiff, que es la protagonista, empieza a disfrutar y empieza a sacar provecho también, entonces deja de ser divertido, porque justamente el perverso o la persona perversa se encarga de adentrar y utilizar a la pareja o a ese otro dentro de ese juego donde solamente uno es quien está disfrutando, es quien está gozando, y en este caso es lo que se ve con estos dos personajes. Ella es la que inicia en este goce, en esta diversión o en esta satisfacción a través de usar a este otro personaje, pero en cuanto el otro empieza a disfrutar también, entonces deja de tener sentido para la estructura perversa. Claro, algo que también decimos, por ejemplo, relacionando a las otras
dos estructuras que ya habíamos hablado. En el orden de la histeria, por así decirlo, es el parecerse o el estar muy cercano al otro hasta cierto punto. En la parte de la obsesión es el dominio hasta cierto punto del otro hacia el sujeto en este caso, y en la parte de la perversión es la manipulación o el poder directamente del perverso, del sujeto perverso hacia el otro, ¿no? El cómo se va a ver beneficiado a través de otras personas. En esta serie, como lo comentaba Ale, hay algo que me empezó a hacer como cierto ruido esta parte como de lo perverso. Casi siempre que se escucha la palabra perversión se vincula desde lo sexual, es algo que habíamos comentado en otros momentos y lo platicamos un poquito preparando este tema. Pero entre Ali y yo vimos un tema importante que es no nada más la parte sexual, sino la parte moral, que si bien es muy fácil hasta cierto punto atribuir la perversión a lo sexual, porque tenemos muchos ejemplos, tenemos muchas vivencias o personajes que nos pueden ayudar para poder ejemplificar algo perverso. Nos vamos a ir a esa parte justamente con ese fin de significar un rol o una función hasta cierto punto perversa. Y vamos a hablar en este punto, en este capítulo en particular, de algo que creo que no habíamos comentado antes, que se puede considerar como el cine gore, si no mal me equivoco, donde es ya muy explícito las escenas, ya es muy caótico, por así decirlo, el escenario. En algunas películas, particularmente no me acuerdo si es la 2 o la 3, que sí se pierde como el concepto de ya no se sabe ni qué está viendo o por qué se está viendo, ya nada más se está viendo la violencia, ¿no? Los sádicos hasta cierto punto. Y esto justamente nos va a ayudar a poder separar la parte de la perversión como algo completamente sexual y otra cuestión también es completamente agresivo. También se encuentran rasgos perversos que no necesariamente explotan a gran medida, sino que en cada sujeto, en cada persona hay rasgos también perversos. Lo vamos a ir explicando en el transcurso del capítulo. Claro, y de hecho, justamente, antes de empezar ahora sí que a aterrizar todo con Chuy, yo platicaba con mi hermano, desconociendo él mucho de psicoanálisis o casi todo. Yo trataba de aterrizar mis ideas, más bien, mientras él me escuchaba. Y yo decía, es que bueno, muchas veces se escucha perversión y se piensa en una persona pervertida, en esta cuestión más sexual. Y él decía, es que para mí me suena más algo que da miedo. Y pues tiene mucho sentido porque también el perverso o la persona perversa es transgresora. Entonces, claro que lo que transgrede y lo que va fuera de también asusta. Y eso me dio pie también a poder pensar justamente a empezar a separar y ayudarme a linkear esa idea entre justamente lo perverso no es solamente la cuestión sexual, que sí, hay mucho de lo perverso en estas cuestiones sexuales, pero va más allá de solamente eso. Y de hecho, esta serie de Bonding me parece un ejemplo muy importante justamente de estos rasgos, porque muchos de los personajes que son clientes de Mistress May, que es como esta personaje justamente de Tiff, son pues profesionistas, son amas de casa. Bueno, hay un personaje que es una ama de casa, son profesionistas y que tienen su vida aparte muy personal, erótica, pero cumplen su fantasía, su fetiche o lo que sea, y ahí queda, salen de ahí y vuelven a su papel de persona normal, digamos, y justamente vemos estos rasgos perversos o estos rasgos de esta estructura perversa en diferentes personas. Y algo que justamente me parece importante es que la perversión muchas veces queda en esa línea muy delgada entre las otras estructuras, porque en parte de la teoría, incluso uno de los libros que leía menciona que justamente la perversión es parte de la naturaleza humana también dentro de esto, desde la misma transgresión y de lo que psicoanalíticamente hablamos de también esta castración, que la castración juega un papel importante en todas las estructuras y justamente dentro de la perversión va hacia esta transgresión de me pones este límite, pero yo voy a ir más allá, y justamente la castración es eso, y es mencionamos por ahí un término psicoanalítico muy lacaniano que es esta parte del fantasma también, como esa significación o esa representación de eso que nos quitaron o que nos pusieron ese límite, que es la castración. Claro, en cuestión de como conceptos también en esta parte creo que lo hemos comentado, y si no le va a dar un poquito más de ajuste a esta parte. Las estructuras muchas se manejan o su mayoría tienen el pie desde la represión o desde lo reprimido, así como lo decía él. En esta serie se ve un poquito más como de personas, por así decirlo, comunes, hasta cierto punto, ordinarias, en donde
buscan bajo cierta pena el poder como medio pagar o medio buscar la manera de cómo satisfacer estas como vergüenzas, ¿no? O un lugar específico para poder deshogar, ¿no? Esta prostitución, que moralmente o públicamente probablemente sea mal visto para muchas otras personas, y eso también es algo característico de lo perverso. Los perversos no tienen esta vergüenza, no tienen este como sentido de decir esto no está bien para el mundo, ¿cómo me van a ver? Es como que no me interesa cómo me ve al otro, me interesa cómo voy a sentir yo. Y en este punto, en la parte de la represión, explicándolo un poquito, la represión Freud lo explica como un mecanismo de defensa ante las vivencias o los traumas que se van formando desde un aparato psíquico, y la represión o lo reprimido también nos ayuda a poder manejar estos como crecimientos. Y ahorita que ya le decía esta parte como de castración, en la estructura perversa como tal, la castración juega un papel como de mucho de rebeldía, como esta parte como de enfrentar y el no importar lo que diga el otro, o esta línea de lo moral hasta cierto punto de la vergüenza. El rasgo perverso o la personalidad perversa se salta por completo esta represión y no le interesa tanto el cómo vaya a funcionar. En otro capítulo en particular se nos gustaría hacer un énfasis en particular de qué es como tal la represión y cómo funciona, pero esto lo estaremos preparando un poquito más adelante para poder aterrizar un poquito mejor. Volviendo a la parte perversa, en estas características o estos personajes lo platicábamos un poquito. Por ejemplo, quisimos tomar la película de Saw, que Ale me la recomendó, porque no hay un porqué explícito, pero si se dan mucha cuenta en las escenas o en las formas de estos juegos diabólicos o hasta juegos físicos, no se habla mucho de lo sexual. O sea, no está atravesado mucho la parte sexual, sino la parte de agresión, la parte del daño, la parte de la parte explícita de mostrar el cuerpo destrozado, cosas así. Más no se maneja la parte sexual, pero se mantiene o se marca la parte del placer, que eso es también algo que es muy característico de Saw. Claro, y Saw lo tomábamos porque le digo a Chuy, es que, y algo que decía y que me parece que sí es muy importante, es que el acto ya como tal, ya no hay como todo este trasfondo, pero lo que veíamos y la razón por la que yo dije, pues eso no sirve para esto, porque justamente hay esta transgresión y también esta parte del disfrute a través de castigar a estas otras personas, porque todas las víctimas son personas que a los ojos de este personaje, este personaje, es que estaba buscando la palabra, como este encargado del juego, se me olvidó la palabra que quería usar, pero sí, a los ojos de este personaje hicieron algo malo, tanto el cirujano, tanto el otro chico, o le decía a Chuy particularmente el personaje de la chica que mencionan como la única superviviente, que era una adicta, y le preguntan, ¿estás agredida? O una noción así, y se da a entender que pues sí, me salvó la vida, porque de cierta manera la hace reconsiderar todo lo que había estado haciendo, todo lo que hace mal, y mucho de lo que hace este personaje a través de estas pistas o estos como hints que les da para sobrevivir y para salvarse, va mucho del castigarlos a través de lo que han hecho, del todo lo, como querer purgarlos, o sí, más que nada como querer liberarlos de esa carga, de esa culpa, y es ahí también a través de donde la persona con esa estructura perversa encuentra el placer, en ese castigar, en ese proteger, pero a través de purgar. Hay alguna representación también en estas características que les decíamos. Por ejemplo, está la personalidad, o cierto punto, el rasgo perverso narcisista, que la parte del narcisismo lo hemos comentado mucho en este podcast, pero no le hemos dado tanta profundidad como tal, en algún momento, pero esta parte del narcisismo funciona en la perversión desde la superioridad. Por ejemplo, esto como de esto que hace Jigsaw, si no me equivoco, es el personaje. ¿Quién le dijo a él, cómo se colocó él en ese poder de decir esto es lo que se va a hacer para poder castigar y perdonar a la gente? Esto es algo como muy poderoso, ¿no? Como lo que yo hago, mis juegos, mis torturas es para un buen fin, ¿no? O es algo lo correcto, ¿no? Y esta parte, y se salta por completo la ley, se salta por completo la parte moral de lo permitido, ¿no?
él pone sus propias reglas. Y esto también tiene que ver mucho con la perversión en la parte también del poder. Por ejemplo, el poder sobre el otro, el poder sobre el pueblo, el poder sobre una masa, el poder sobre algún objeto en particular, que si bien en la parte cotidiana probablemente haya muchos rasgos como decir de yo me apropio de algo y tengo el poder sobre esa cosa y listo, ¿no? Pero en la parte del perverso sí se trata mucho de sobrepasar este límite. Lo platicábamos también hace unos momentos antes de iniciar el capítulo, de hasta dónde está permitido y hasta dónde no, hasta dónde es perverso y hasta dónde es moralmente aceptable, porque también lo pensabas un poco, las películas de Saw como tal, creo que son de los 80, 90, si no me equivoco, principios de los 2000, y después las primeritas de 2005, y después se hizo Jigsaw, que son otras 3 películas un poco más modernas hasta cierto punto. El concepto fue el mismo, nada más que fueron cambiando los escenarios de todos esos personajes, pero seguían el mismo castigo, seguían en el mismo como patrón. Ya también la parte de la evolución, como lo hemos hablado en otros momentos, esto de las películas, tiene mucho que ver en este impacto de hasta dónde es permitido y hasta dónde no. Claro, y algo muy importante dentro de esta parte de la estructura perversa es justamente esto que mencionabas del poder, y que vemos en estos dos personajes de los que hemos hablado, por ejemplo Jigsaw y con Tiff o Mistress May, en las diferentes facetas de este personaje, que justamente este poder es lo que les permite. Y algo que teóricamente veía es que se menciona que es más común o más vista la cuestión de la perversión, y de hecho, si se han dado cuenta, he mencionado el perverso dentro de esta asociación a que se hace más y que se ve más a un perverso que a una perversa en ese sentido, porque también justamente, y queramos o no, la cuestión del poder sí está más asociada a la cuestión de lo masculino, que cultural y socialmente hablando hay esta cuestión casi que innata de forma coloquial, digámoslo, hacia lo masculino y sobre todo hacia los cis heterosexual. Entonces es más común en ese sentido, y no que las mujeres no caigan en esta cuestión de perversión, pero sí es más notorio, digámoslo de esta manera, porque el poder pues ya viene ahora sí que casi que inscrito dentro de la cuestión masculina. Esta parte, sobre todo la parte como del poder, pues como dice Ale, en esta parte como hablando de un sujeto perverso, hablando a lo mejor de un hombre, se juega mucho también esta parte como de víctima victimaria, que lo hablábamos en el tema de violencia. Más en este punto en particular, por ejemplo, el rasgo perverso a veces está vinculado directamente al poder, sí, pero un ser poderoso no necesariamente es perverso. Y aquí lo comentaba ahorita jugando con Ale, de mencionar este ejemplo de Batman, por ejemplo. Batman crea demasiado poder y no muestra esta perversión sobre controlar algo más, sino para hacer justicia hasta cierto punto desde su propia mano, pero para poder purgar o limpiar Ciudad Gótica debido a la corrupción que se hace en la ciudad, ¿no? Y viene este otro personaje que es el Joker, que si corrompe toda esta parte de ley y quiere corromper a Batman, quiere utilizarlo para poder lucrar o beneficiarse de algo. Ya sea en películas, ya sea en cómics, pero es una dinámica muy marcada en cine, de la perversión sí tiene mucho que ver con la manipulación sobre las otras personas, sobre el otro. Y esto también se presta a que si no se hay un cuidado, si no se hay una prevención, si no hay algún acto de ayuda hasta cierto punto a personas que están con este tipo de perfiles, pueden caer en este caso como hasta violencia, o pueden caer en alguna como tragedia que hemos hablado en otros momentos. Más este rasgo particularmente del perverso no siempre va vinculado tampoco a un ser completamente grotesco, violento o completamente mal, que particularmente si se descuidan estos perfiles o si no se les pone atención, sí terminan desarrollándose de cierta manera. No todo, no es una obligación, pero sí está muy marcado en esta parte de hasta dónde llega el poder y hasta dónde llega el querer controlar al otro. Sí, es que esta dinámica es muy interesante y se presta mucho para solamente desde ahí cuestionarlo, pero justamente ahí esta cuestión también, digámoslo, seductora del perverso hacia la pareja, digámoslo, en la teoría se menciona así, porque la persona perversa, para ya no seguir siendo solamente el perverso, es quien incita y quien ahora sí que inicia de cierta forma a la pareja o a ese otro en estos actos que para la persona perversa le van a generar el placer, como podría ser en este caso que menciona Chuy del Joker, quien está incitando y quien busca
como traer a Batman hacia estos actos que hay, con una cuestión un poco seductora, digámoslo. Y en este otro personaje que hablábamos, y de hecho yo no recordaba muy bien la película de Megamente, y mientras estaba pensamos en esta, bueno, yo pensaba en esta cuestión de cómo Metroman se retira, y claro, no tenía muy presente la película, traía por ahí medio revuelto, y ya platicando con Chuy ya nos hacen favor de ilustrarnos un poco más en cómo va la trama. Y yo pensaba, bueno, Megamente también tiene esta cuestión un poco dentro de la manipulación, dentro del cómo arregla todo para quedar en cierto sentido bien, aunque no era ni siquiera lo que él estaba buscando. Entonces vemos ahí en Megamente cómo se queda así, ya con lo que nos iluminaba gracias a Chuy, que ahorita nos platicaba, es arreglar todo, pero lo hace porque se queda sin un superhéroe. Una vez que Metroman dice, ya me cansé, ya quiero volverme tranquila, y se va. Y que bueno, también un poco perverso de su parte el cómo se desarrolla toda esta cuestión de su muerte, y digamos por ahí, y que luego nada más anda por ahí viendo ya bien tranquilo. Pero entonces al Megamente quedarse sin esta otra persona que juega ese juego con él, donde él es el malo y él saca placer de ser malo, entonces va y busca un sustituto de ese superhéroe y se encarga de crear a este superhéroe, pero bueno, termina siendo peor y termina siendo más villano que Megamente. Y entonces en este juego que se sale de control para Megamente también vemos cómo busca y manipula también, pero para llegar a su placer, que es él ser el villano, que irónicamente termina apareciendo el héroe, y que a mucha gente, y he escuchado como mucha gente sí considera que termina siendo el héroe, pero realmente Megamente nunca termina siendo el héroe, porque para empezar no es lo que quiere tampoco. No se reconoce también en esta parte. Ahora, en esta otra como cuestión también de Megamente, hay algo en particular que vaya, se juega casi toda la película como indirectamente, o sea, se juega como el superhéroe no tenía el fin o el pensamiento de retirarse iba a causar algo como malo, ¿cierto? Pero Megamente como lo resiente, por así decirlo, no acepta esta falta, esta otra como polaridad hasta cierto punto del superhéroe, busca esta nueva identidad, ¿no? Que termina siendo el héroe, pero hasta cierto punto. Pero, creo que hay al final sí, como ovaciona, ¿no? Como rescató a la ciudad, por así decirlo. Probablemente por ahí se toma la de héroe. Pero hablamos también de esta parte de hasta dónde es aceptada, hasta dónde se acepta realmente. Por ejemplo, ahí la gente ya lo dijo de no es malo porque nos salvó, pero él es quien creó al malo. O sea, se juega mucho esta otra parte, ¿no? Y esta parte como perversión ética de sobrepasar lo permitido, que eso es algo también muy característico de esta estructura. No es nada más el hecho de violencia o el hecho de lo sexual o el hecho de hacer algún daño, sino el salirse de los estándares permitidos. Eso es algo muy característico del perverso. Si en una cultura es normal hasta cierto punto golpearse entre todos, el perverso no lo voy a hacer para ponerse en una posición de soy superior porque yo no golpeo a los demás. Tiene mucho que ver en el contexto en donde se vivan y lo que se viva directamente tanto en esta parte como social, pero el perverso busca esta satisfacción sobre el otro y sobre los estándares permitidos también. Sí, es que justamente digo, la parte importante y la razón que incluso irónica dentro de Megamente es ese: nos salvaste, pero nos salvaste de algo que tú mismo causaste justamente dentro de... Y como para él incluso hasta le resulta como difícil de entender y de procesar todo lo que pasó, porque es como de, pero yo era el malo, ¿no? O sea, ¿por qué ahora soy el héroe? Incluso cuando intenta en las siguientes películas como apropiarse de ese rol del héroe, sigue siendo malo y sigue siendo villano dentro de este nuevo papel, porque justamente lo que busca es transgredir dentro de lo que se supone que es. Ahora sí que casi que como ser su propia versión de un héroe, siendo el malo, como siendo el más malo de los héroes o algo así. Claro, algo que también comentamos, y eso es una práctica, o recuerdo mucho que se comentó, usualmente hablando de un setting terapéutico,
la personalidad perversa es muy rara que llegue a terapia, o es muy curioso. Casi siempre llegan por otras personas. En este caso, lo voy a poner como las víctimas de esta persona. Llámese algún juez, llámese una pareja, llámese la familia, incluso por situaciones como de anexos. Ahorita que se está escuchando mucho esta parte como de los anexos y los reformatorios sociales. Es muy peculiar también de decir, si yo tengo estos rasgos, no se van a identificar porque no se pasan por el estoy bien, estoy mal. Usualmente el perverso lo hace y se acabó, hasta que le puedan llegar a permear el hecho de qué se está haciendo, cuestionar esta parte. Muy contrario en este caso al neurótico, que se vive pensando en todas estas como consecuencias de lo que está haciendo. El histérico en este caso, que está tratando de evadir estos pensamientos y los está actuando. El perverso particularmente no tiene estos pensamientos desde como lo tienen probablemente en algún momento de insight, pero no lo tienen como para ellos esa es la normalidad, eso es lo común. Pero es que lo que angustia al perverso es distinto a lo que angustia al neurótico, ya sea histérico u obsesivo. Entonces, por lo tanto, la culpa también que lleva hacia al análisis o a terapia en general no está en el perverso. De hecho, incluso es irónico porque los rasgos también perversos están dentro de las estructuras histéricas y las estructuras obsesivas, pero son solamente rasgos. Entonces no es lo mismo que llegue una persona perversa con un rasgo histérico, que a lo mejor la culpa permea diferente, pero la estructura predominante no es la que le va a traer como ese hecho y el análisis. Llegarían a través de otros y es muy poco probable que vaya a permanecer en el análisis debido a esto, porque justamente también y teóricamente hablando, el perverso sabe qué necesita y sabe cómo conseguirlo. Lo que angustia a veces es mientras no lo consigue, que incluso diríamos en esta parte de mi mente la angustia está en ese momento en el que se queda sin Metroman y se queda sin ese otro que juega ese papel que él necesita para disfrutar ser el malo. Entonces cuando lo tiene, entonces es cuando se angustia. La angustia, al final de cuentas en otro podcast lo comentábamos, mueve, que esa es la parte como importante de esas estructuras. Y nada más también me quedé pensando en esta escena cuando hablábamos esto como de los perversos. Suelen ser personalidades y personas muy incómodas también, que eso también ahorita que lo platicábamos antes de, que no estoy hablando más de cine, de la película, de por ejemplo del gore. El gusto está en esa incomodidad, que es algo medio curioso en este tipo como de películas. Personalmente no las disfruto, he visto algunas, pero tienden mucho a ser esa clase de películas incómodas. Y la parte perversa es justamente eso, la parte como de voy a incomodar o ver qué tanto te puede incomodar. Eso es algo muy característico, ¿no? Se vuelve muy retante, se vuelve muy... Vaya, me vino mucho en mente la escena del Joker de la cárcel, del interrogatorio con Batman en Caballero de la Noche, donde el Joker, para poder salir de la cárcel o del cubículo donde está, empieza a jugar y empieza a retar al policía que está ahí, ¿no? Al guardia, al custodio. Le empieza a decir de que él conocía más a sus amigos porque él les hizo daño antes de terminar, por así decirlo, con su vida. Y él cae en esta tentación y a partir de ahí el Joker lo manipula para poder salir, ¿no? O sea, no hace un intento desmedido por salir a la fuerza, no hace algún otro plan para salir. Su plan es manipular y poder controlar al otro. Eso es un rasgo muy, muy completo de qué tanto te voy a incomodar para que caigas en mi juego, que yo digo. Y particularmente eso que se habla de eso de la angustia. Si el perverso consigue eso, probablemente deje de buscarlo o deje de interactuar con esa persona. Es como, pues ya caíste, ya no me interesa. Y se va. Y sigue actuando eso hasta alguien que le pueda poner un límite, que ese es el otro lado de la angustia del perverso, ¿no? El que llegue a alguien un límite también. Y por eso justamente me parece muy interesante la dinámica del bueno y el malo en este sentido, porque el bueno es quien viene y le pone ese límite y en cuanto no está, falta, entonces es como la angustia de Megamente, el buscar ese otro bueno. Pero cuando el bueno termina siendo más malo que el malo, entonces es como... ¿Qué pasó? Sí, justamente. Muy villanos favoritos. Sí, también, es que sí, justamente, pero en el villano que no es villano, pero que es más bueno,
Me recuerda también incluso un poquito en esta dinámica del el villano que no es tan villano, al equipo Rocket de Pokémon. Ajá. Que terminan siendo más buenos a veces incluso los protagonistas. Pero Funciones al final del día. Bien. igual y vamos a retomarlo luego después, porque la otra parte que sí es en teoría un poco más hacia lo sexual, de la perversión, y que es parte importante, es esta cuestión del objeto fetiche para la estructura perversa. Y en teoría, en la teoría, no en teoría solamente, se habla de esta cuestión del fetichismo, de los sadomasoquista y todas estas cuestiones, que ya después hablaremos con otros ejemplos. Ahorita simplemente sí queríamos, y yo le decía a Chuy, cuando estaba pensando en este capítulo, quería llevarlo primero más hacia la cuestión, no solamente lo sexual, sino a esta parte un poco más ajena a eso, que sí, si lo escuchamos psicoanalíticamente vamos a encontrar algunas cosas, pero que de primera vista que suena también un poco menos incómodo para quien sí incomoda justamente la cuestión de esto. Pero ya será como con calma y en otro momento. Claro, entre el cine vamos a encontrar muchos personajes que rozan o que marcan esta parte como perversa. Géneros de películas específicos que hacen esta misma como situación, o estas como comedias sátiras hasta cierto punto, también entran dentro de lo mismo, pero lo iremos marcando conforme alguna otra película o otro personaje, así que los seguimos invitando a que puedan comentar estas películas o qué ideas se les vienen después de este contenido. Cualquier comentario de situación lo pueden comentar ya sea en el mismo el apartado de comentarios en Spotify o también en las redes sociales de Cine del Diván. Y pues nos vemos entonces en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.